Bueno, Bueno, entonces a todos aquellos que están conectados y nos están viendo en este momento, quisiera darles la bienvenida. Este es un seminario organizado por el Semillero Estudiantil de Biología Evolutiva Marina de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Luisa Dueñas, estoy dirigiendo este grupo y en este momento quiero cederle la palabra a Leonardo Panche para que él introduzca nuestro conferencista el día de hoy. Entonces, Leonardo. Gracias, profe. Buenas tardes a todos los asistentes. Quisiera darles la bienvenida a la charla planteada por el Semillero Estudiantil, titulada Micropaleontología Ambiental, Aspectos Geológicos y Biológicos, por parte del doctor Frank Raúl Gio Argáez, de la Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por aceptar la invitación. con mucho gusto y los felicito por la iniciativa. Cuando recibí el comunicado donde me invitabas a participar en esta charla, en estas reuniones, realmente, Leonardo, me dio mucho gusto saber que de esa iniciativa, porque eso es lo que hace que los chicos pues se busquen y encuentren soluciones. Entonces, yo le preguntaría, doctora, si ahora sí se ve la imagen. Sí, yo estoy viendo perfecto. Bueno, Sí, profe, se ve perfecto. muy bien. Bueno, pues al agradecer a la doctora Luisa Fernanda Dueñas y a los jóvenes Leonardo Panché y Viviana Sánchez la invitación que me hicieron llegar y los mecanismos para poder estar conectado con ustedes, quisiera comentarles que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene varios lugares donde se estudia la paleontología. Como ustedes saben bien, la paleontología es el estudio de los seres, de los organismos del pasado, y en particular la micro, pues es esa que requiere fundamentalmente del uso de microscopía de cualquiera de los tipos para poder llevar a cabo la observación de los ejemplares cuyo tamaño pues se mide desde, como vamos a ver más adelante, desde nanómetros en algunas ocasiones hasta poder llegar a unos pocos milímetros. La, la micropaleontología como parte de la geología y de la biología me permitió entonces hacer una propuesta con sus compañeros de hablar de una historia que está íntimamente relacionada y que nos permite conocer la vida en el presente como producto de la vida que se ha dado en el pasado. Y esta posibilidad te da en función de que el sistema Tierra es un espacio en el cual todos los procesos de la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera están íntimamente relacionados. Para algunos deberíamos de llamarle ecosfera, o sea, la esfera de la ecología, viendo la ecología como el estudio de la casa. Entonces, entender nuestro sistema Tierra es entender el lugar en el cual estamos viviendo. Y ese lugar en el cual estamos viviendo, si partimos del principio de que el presente es la clave del pasado, cuando estudiamos nuestras características de la litosfera y vemos cómo está constituida fundamentalmente por la parte externa, que es la corteza, después el manto y hacia el centro el núcleo, y que continuamente tiene actividad volcánica y que además en el área de los océanos pues existen las ventilas hidrotermales donde está saliendo de manera continua tanto gases oscuros cargados de minerales como el agua que se filtra caliente y sale vapor de agua y entonces o un volcán de los que puede haber en las islas del Hawái o los que en fecha reciente por las Filipinas empezaron a trabajar. Todas estas actividades afectan decididamente a la atmósfera, pero la atmósfera y su relación con la capa de agua que conforma el 70
0.8% de la superficie de la Tierra, son nuestros principales reguladores del clima. Y la relación entre la hidrosfera y la litosfera, esta relación que se está dando fundamentalmente, la persona que prendió la computadora, ¿quiere apagar por favor la bocina porque se vicia el sonido? Gracias. Entonces, esta relación que existe entre la parte de la litosfera con la hidrosfera, pues nos van a dar una modificación casi continua de pues de la cantidad de materia que puede estar distribuyéndose sobre lo que nos interesa como biólogos, como estudiosos de la evolución y como estudiosos de la biología marina. Entonces es la biosfera. Entonces, estos procesos del sistema Tierra, estos procesos interactivos, son los que nos van a ayudar a comprender mucho mejor que cuando analizamos las comunidades que quedan en el registro fósil, sean comunidades antiguas, o sea, el pasado profundo, cuando estamos hablando del precámbrico, el cámbrico, cualquiera de los periodos del Paleozoico, del Mesozoico, o bien el pasado reciente, cuando estamos hablando pues de los últimos 100.000 años. Entonces podemos nosotros llevar a cabo análisis o estudios sobre la ecología, que era la cantidad de factores que determinaban la distribución de los organismos, y hablar de la paleo, pues es nada más agregarle el prefijo para estar hablando la ecología del pasado, estar hablando la distribución de los organismos en el pasado y sus causas que los llevaron hasta el momento en el cual están, o entender que la paleoecología y la biogeografía nos van a determinar la serie de factores de carácter de presión de selección que van a dar como resultado la evolución orgánica. Entonces, tanto el cambio a través del tiempo como los cambios en la distribución o los cambios en los ambientes o en los factores que estaban determinando su grado de alimentación o los lugares en los que iban a poderse encontrar, van a quedar reflejados en los estratos, y entonces los fósiles nos van a dar la oportunidad de estudiar la bioestratigrafía. Hasta aquí, si alguno de ustedes, Leonardo, me dice, ¿estamos bien? ¿Conectados con todo? Sí, profe, ahí está perfecto. Perfecto. Va. Entonces, cuando nosotros estudiamos en particular en los ambientes marinos los organismos que existieron en el pasado, lo que nosotros intentamos es estudiar la paleoecología. ¿Qué es la paleoecología si no solo estudiar los accidentes que subieron desde el punto de vista de la tectónica y desde el punto de vista de los incidentes que se pueden dar, como pudo haber sido la caída de un aerolito, o como puede ser la actividad volcánica, o como puede ser la salida del metano como burbujas y cambiar la concentración de la temperatura del agua y la cantidad de dióxido de carbono que puede haber en la atmósfera. Entonces todos ellos van a influir en la distribución de la especie. ¿Por qué estoy hablando solo de la paleoecología y no tratar de hablar de la evolución, la biogeografía? Bueno, fundamentalmente porque estamos hablando de la eco, que es la casa, el estudio, así como la economía son las reglas que determinan las cantidades que ingresan y egresan de dinero para un país. La ecología es la que nos va a ayudar a comprender los diferentes aspectos, las diferentes asociaciones que podemos encontrar de poblaciones de diferentes especies, y entonces para poder entender la paleoecología, pues hablaríamos de cuáles son la ecología de las comunidades, desde las comunidades que vamos a encontrar cercanas a la línea de la costa, o las comunidades que encontraríamos en las lagunas litorales, o aquellas que encontraríamos en los esteros,
o en cualquiera de los humedales que nosotros sabemos que existen, y que estas comunidades, sean arrecifales, de plataforma continental o de grandes profundidades, pues van a estar modificándose de manera continua en función de la actividad tectónica, en función de los cambios climáticos, en función del cambio en el nivel del mar, y pueden o no permitir el paso de algunas poblaciones de un lugar hacia otro, o formar verdaderas barreras geográficas que no permiten que estos individuos puedan pasar de una a otra de las áreas geográficas. Esto nos lleva, evidentemente, a considerar que los procesos de las comunidades, de su distribución, el efecto que tienen sobre la evolución, tanto la evolución del ecosistema como tal, desde que inician los primeros invasores o las primeras plantas, los pioneros que llegan a un lugar y que van a hacer una sucesión ecológica y nos van a ver expresar cómo va cambiando a través del tiempo los organismos que la conforman, los lugares a los cuales se van a ir desarrollando para hacer lo que es la ciencia de los ecosistemas. Poder entender todo el conocimiento que los ecosistemas acuáticos, los sistemas terrestres, los sistemas que están siendo estudiados también desde el punto de vista de la atmósfera, pueden estar influenciando a la evolución, a la biogeografía y por lo tanto a las comunidades que en un tiempo estuvieron presentes en nuestro planeta. Y que estas comunidades que estuvieron en el pasado son las responsables de las comunidades que en este momento podemos encontrar. Por lo tanto, nosotros ahí en el instituto y en colaboración con otras personas que trabajan en institutos afines, podemos estudiar desde dos puntos de vista nuestras comunidades, desde el punto de vista cinecológico o desde el punto de vista autoecológico. Evidentemente que la cinecología y la autoecología las podemos estudiar en las comunidades actuales, y al agregarle el paleo nos estamos yendo a tratar de saber cómo es que se fueron cambiando a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Entonces, cuando hablamos de la cinecología, es cuando hablamos de todas las relaciones e interacciones que tiene la comunidad y la estructura de esa comunidad con sus productores, sus consumidores, sus descomponedores con respecto al ambiente. Es decir, estudiar el biotopo y estudiar evidentemente no solo la estructura, sino también la función que pueden llegar a tener a nivel local. Pero cuando referimos a la paleoautoecología, que es lo que muchos de los colegas hacen aquí en la Ciudad de México, es cuando vamos a referirnos solo a un grupo taxonómico en particular. Sea este grupo taxonómico los moluscos, los braquiópodos, los ostrácodos, los dinosaurios, los ictiosaurios, los plesiosaurios o lo que fuera, que por cierto plesiosaurios no hemos encontrado más que uno. Lo que estamos haciendo es de qué manera el grupo taxonómico con el cual estamos trabajando tiene interacción con el resto de la flora y de la fauna, y que en esas condiciones, cuál es su abundancia y cuál es su distribución. Abundancia y distribución del grupo taxonómico en particular, para referirlo diferente a las relaciones que aquí lo que nos interesa son comunidades y estructura de la comunidad, es decir, sus componentes y qué relaciones tienen entre sí, y con el ambiente. Y aquí nada más estamos hablando de la relación con un grupo taxonómico en particular. Supongo que este tema ya lo habrán analizado en clase, pero no quise entrar en lo que es la micropaleontología sin que tener la oportunidad de ubicarnos en las razones por las cuales estudiamos lo que estudiamos y por qué es que estamos trabajando siempre en colaboración con geólogos, con geoquímicos, con personas que hacen biología propiamente dicha, ecología, etcétera, etcétera. Entonces,
para comprender los ecosistemas del pasado y reconstruir el ambiente, para saber si llegara a ser posible cuál era el flujo de energía en ese ecosistema, entonces nosotros tenemos que basarnos fundamentalmente en el análisis de dos cosas. Uno son los fósiles y otro son los sedimentos asociados a esos yacimientos. Es decir, estamos utilizando tanto la parte biótica como la parte litológica. Entonces nos interesa saber cuáles eran las condiciones que imperaban en ese instante en el cual los estamos encontrando, cuáles son los cambios que se dieron verticales en los estratos donde ellos se localizan, cómo fue modificándose el ambiente a través del tiempo, cómo fue modificándose las cantidades de sedimentos, el tamaño de los sedimentos, el espesor, la redondez, la angularidad, todo aquello que nos permita ver que los sedimentos forman parte del estrato en el cual vamos a localizar a nuestros ejemplares. Y ya que sabemos las condiciones que estaban, los cambios que se dan a través del tiempo, entonces podemos sí dedicarnos a buscar estas asociaciones bióticas que van a estar limitadas o reguladas fundamentalmente en su población en función de tanto de los factores como en función de la concentración de los materiales que sirven para su alimentación. Entonces, si bien es cierto que los factores reguladores nos permiten que las poblaciones se mantengan en número y en abundancia estable, los factores limitantes son aquellos que no van a permitir que nuestras poblaciones se sobrepasen a ciertas condiciones que su misma biología no les permitiría poder desarrollarse. Entonces hay factores que las limitan, como pueden ser la salinidad, la temperatura, la presión, la profundidad, una serie de elementos, por un lado marinos, pero por otro lado también continentales, que nos van a dar la oportunidad de ver cómo a través del tiempo los organismos se van adaptando, van teniendo cambios y mientras mayor evidencia podamos nosotros tener, mejores interpretaciones vamos a poder hacer. ¿Se sigue escuchando y viendo bien? Sí, todo bien. Ahí estamos bien. Gracias. Bien, entonces, ¿por qué estudiar microorganismos? Primero, porque son abundantes. Segundo, porque han tenido una rápida evolución. ¿Qué es una rápida evolución? Pues se considera que tienen cambios en muy poco tiempo porque sus ciclos de vida son muy cortos. Entonces, al tener ciclos de vida cortos, que pueden ser de 90 días, por ejemplo, ya se vuelven a reproducir y ya se vuelven a reproducir y cuando hay condiciones favorables, pues vamos a tener mucho y bajo condiciones desfavorables vamos a ver cómo bajará la tasa de individuos que vamos a encontrar en la población. Ahora, podemos encontrar de diferentes tipos de estructuras esqueléticas que nos van a permitir preservar, que se hayan preservado. Ellos son los que tienen carbonato de calcio, que incluyen a los que son más abundantes y en los que el laboratorio en particular, en el que yo tengo responsabilidad, estudiamos briozoarios, estudiamos coccolithofóridos, foraminíferos, ostrácodos, otolitos de peces, básicamente individuos, organismos que están relacionados con la presencia de un esqueleto calcáreo. Hay colegas que estudian estos coccolithofóridos, una de las chicas que está con nosotros estudia otolitos, hay otra persona que está estudiando estos terópodos y los que más se estudian, los que más están siendo objeto de investigación son tanto este grupo de crustáceos que es el de los ostrácodos como el grupo de los foraminíferos. Personas que estudian también sílice colaboran con nosotros, no están en el laboratorio porque las técnicas de extracción y de separación de la roca o del material en el cual se encuentran son diferentes
y requieren en estos casos de ciertos ácidos que destruyen el carbonato de calcio, y después lo que podemos llegar a tener son vapores que, que pueden dañar el tracto respiratorio. Pero tenemos colegas que trabajan diatomeas, espículas de esponja, radiolarios y sílico-flagelados. Y finalmente, los que están en el Instituto de Geología básicamente y en la Facultad de Ciencias, que estudian aquellos que su pared es de celulosa, donde encontraríamos a los dinoflagelados, como esta que es el causante de la marea roja, esporas de muchísimos grupos de fundamentalmente de hongos, y granos de polen, que es de lo que más estudia, de los que más mayor número de especialistas tenemos para ayudarnos a buscar pues cuál sería la vegetación circundante que encontramos en los mares que estudiamos del pasado. Por lo tanto, la micropaleontología, al igual que todas las disciplinas, ha tenido una variación, una modificación con respecto al tiempo. En un principio, la micropaleontología clásica se encargaba solamente de saber cuáles eran los fósiles, dónde estaban, y era utilizada para hacer estudios de estratigrafía y poder localizar yacimientos de hidrocarburos. Si se utilizaban granos de polen, era para encontrar yacimientos que tuvieran hulla o que tuvieran algún otro tipo de material producto de la depositación de la vegetación y que tuvieran carbón. Esta micropaleontología clásica fue la que más se desarrolló el siglo pasado y tenía como objeto buscar los yacimientos, obtener mientras mayor cantidad de petróleo, hidrocarburos se tuviera, pues se consideraba que era el factor que iba a ser el causante del boom económico. Pero desgraciadamente este boom económico trajo como consecuencia que se empezara a deteriorar el ambiente de manera sustantiva. Y entonces, a principios de este siglo, el siglo XXI, empezó a desarrollarse otra línea de investigación que, utilizando a los ejemplares, los aplica fundamentalmente para conocer tanto su geología como sus características biológicas. Y entonces lo que ven ustedes aquí en pantalla son cómo podemos encontrar los organismos en los estratos, qué tipo de sedimentos tienen. Se hacía una geología y un análisis de cuáles eran los fósiles, se sabía o se intentaba conocer cuáles hubieran sido sus condiciones que les permitieron preservarse, es decir, desde que es muy Hola, al parecer hay algún problema. Esperemos un momento a ver si el profesor se puede volver a conectar. Al parecer es problema por el lado de él, porque veo perfectamente que todo el mundo está escribiendo en el chat. Entonces, por favor, demos unos minutos.
Sí, un momento, Profesor, se fue la red, perdón. tranquilo. Ahorita mismo me vuelvo a conectar porque ahorita mismo lo puedo hacer. Listo, listo, ¿Sí, ya perfecto. me ven? Listo, profe, Sí, gracias. Sí, nos lo tenías estamos viendo. asustados. Sí, me acaba de avisar mi hijo que se fue y estaba yo recibiendo su mensaje que decía, profesor, lo perdimos. Sí. Listo, ya estamos Sí, nuevamente acá. perfecto, gracias. Bueno, entonces, la investigación que se hacía era una investigación que tenía realmente, era solo para la búsqueda fundamentalmente de los recursos y de hidrocarburos. No era una investigación que tratara con el objeto de llevar a cabo una investigación desde otro punto de vista. Entonces, creo que voy a tener que volver a abrir y cerrar. A ver, déjenme ver si picándole aquí. Aquí está. Entonces, los microfósiles ayudaban a formar mapas, a interpretar las rocas sedimentarias, permitían En este conocer momento no vemos las diapositivas. Lo escuchamos, lo vemos a usted, pero no está compartiendo presentación. ok. Entonces, déjenme, lo que voy a hacer es que voy a salir de esta y voy a volver a entrar, porque si Ok, no, perfecto. como no supe dónde quedó, uf, ahora lo hago, ¿ah? Cuando menos, un momentito, por favor. Tranquilo, no se preocupe. Y ahora, sí, es lo que estoy viendo. Ahora sí me vuelven a ver. Sí, Sí, profe, ahora vemos sí. la presentación. Bueno, entonces, hasta aquí ya iba yo. Y les decía yo que ayudan a formar los microfósiles, mapas, a interpretar las rocas sedimentarias, permitían conocer en qué estratos se había perforado, permitía hacer correlaciones estratigráficas,
y entonces daba información indispensable pues para estudiar a los organismos, pero lo que encontraban, y hasta había una vieja idea equivocada, que los foraminíferos servían para buscar petróleo. La verdad es que era una falacia. Realmente los foraminíferos lo que hacen es ayudan a comprender cuáles eran los ambientes de depósito y cuál era la edad de las rocas que se estaban perforando. Pero no hay un foraminífero que nos pueda decir, si encuentras a este foraminífero vas a encontrar petróleo. Eso no existe. Lo que sí existen son aquellos que nos van a permitir reconocer la edad y reconocer el ambiente sedimentario. Entonces fue un gran boom el que hubo. De hecho, la micropaleontología comercial tuvo un gran despegue, un gran desarrollo. Tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros hace muchos años, de ir hasta trabajar algunas de las compañías de exploración para que nos dieran entrenamiento, y entonces pues la información que se obtenía tanto de las edades como de los relojes de tiempo, pues ayudaron a que muchos de estas pues investigadores más que nada fueran muy reconocidos en las compañías y recibieran extraordinarios salarios. Hay un señor de apellido Cushman que hizo foraminíferos, que actualmente tiene la fundación de Cushman Research, que ganó tanto dinero en las compañías petroleras por el trabajo que él realizaba, que esto se volvió, o que él con todo el dinero que tenía ofrece becas para que estudiantes puedan seguir dentro del campo de la micropaleontología. Claro, ya no es la micropaleontología de él, la comercial, pero ahora tenemos la micropaleontología ambiental. En alguna ocasión nosotros lo que hicimos también fue un estudio en un cuerpo de agua que está en Belice y que se conoce con el nombre de allá es el pantano de Cobweb, y aquí para México se llamaba Colja, que quiere decir la milpa en el agua en maya, y entonces estudiamos una secuencia sedimentaria de 500 centímetros, es decir, de unos 5 metros de largo, que llegamos hasta los 8.000 metros, hasta los 8.000 años de antigüedad. Estudiamos tanto los granos de polen y vimos el momento en el cual empezó a utilizarse sea maíz, que es los granos de polen de este producto que es el maíz, cuando empezaron a trabajar y a cambiar las condiciones del depósito. Vimos también con ayuda de foraminíferos, de moluscos, de ostrácodos, cuáles habían sido los cambios que se habían ido dando en la conformación de las comunidades a través del tiempo, buscando siempre relacionarlo con otros grupos para poder llegar a tener exactamente cuál era el momento en el que la llegada de los mayas a ese ambiente modificó con sus técnicas agrícolas de tumba, roza y quema las condiciones del depósito que se tenía. Entonces, en la actualidad nosotros sabemos que nosotros podemos utilizar a los microfósiles para estudiar cómo han evolucionado las condiciones en el momento actual. Queremos siempre interpretar si este cambio en las condiciones es producto del impacto antropogénico o bien es un ciclo natural que se está repitiendo con las glaciaciones o con los periodos que volvemos a darnos cuenta de que si el presente es la clave del pasado, pues los fósiles nos están dando. Yo digo que el estudio de la paleontología es una ventana hacia el futuro, porque nos van a permitir reconocer, saber qué es lo que había antes para poder interpretar qué es lo que puede venir después. Sabemos el presente, conocemos el pasado y podemos tratar de interpretar qué es lo que sucederá, porque nos van a facilitar y a suministrar herramientas y estrategias que nos ayuden a restaurar o a rehabilitar uno de los ecosistemas que casi todos sobre la superficie del planeta
dejaron de ser pristinos con la llegada del hombre y el uso de los recursos o la contaminación o el uso abusivo de su utilización. En la actualidad, la micropaleontología ambiental tiene todos estos ambientes. O sea, en la geología incluimos la sedimentología, la estratigrafía, el clima del pasado, a los microfósiles estudiados como organismos taxonómicamente hablando y la geoquímica de los sedimentos. Desde el punto de vista de la biología, usamos el estudio que hay del meiobentos, porque el tamaño es superior a las de los micro, que termina con 65 micras, todo lo que sea superior a esta, la microbiología, que es toda una disciplina que está ahora en desarrollo para buscar compuestos químicos y poder hacer análisis de sus componentes, la biología celular, la bioquímica y algo que es muy importante, la toxicología ambiental. Todas estas disciplinas de la biología, más las disciplinas de la biología, nos están dando la oportunidad de, en su conjunto, conocer cómo fue el pasado, cómo se llevó a cabo la formación del yacimiento, cuál era la distribución y los cambios que tuvieron los organismos a través del tiempo y con ayuda de los números de individuos que tenemos, poder hacer, por un lado, análisis estadístico y por otro lado, poder hacer un modelaje con ayuda de las técnicas y de los métodos de estadística que actualmente tenemos. Entonces, todas estas posibilidades de que ahora se presentan, pues nos hace que tengamos que buscar siempre un trabajo, no un trabajo de llanero solitario en el que yo me dedico a hacer mis cosas y no comparto, no doy a conocer lo que tengo porque me vuelvo un poco egoísta, sino cómo podemos buscar que dentro de estas situaciones, no las que estamos viviendo en los últimos 2 meses o 3 meses, sino que esto que ahora en la ciencia podemos hacer y vemos que algunos de los artículos tienen varios autores y porque cada uno de ellos permitió una parte de su información para que los resultados puedan estar lo más apegados a la realidad. Entonces, podemos estudiar cualquiera de estos organismos, pero su tamaño es en la parte principal. Este diagrama que se está aquí en pantalla ahora nos muestra, digamos, los del meiobentos, sería el micro, esto sería la parte de la biología molecular, esta es la parte de la biología molecular, que hay muchos análisis ahora de genética, tenemos el uso de tratar de relacionar la parte de la biología, los relojes moleculares con la evolución orgánica, y entonces muchos de nuestros colegas que están metidos en genética, fundamentalmente que hacen PCRs y cosas por el estilo, nos ayudan cuando tenemos ejemplares vivos todavía a hacer análisis de sus componentes genéticos. Esto es parte de un arribazón de crustáceos que hay en un lugar que es producto de una marejada, y lo que nosotros estudiamos son fundamentalmente las secuencias sedimentarias, nosotros en la actualidad las que se están dando en los últimos años. Bien, hasta aquí seguimos en contacto. Sí, profe. Sí, acá seguimos. Perfecto. Bien, entonces, ¿cuáles son los organismos que utilizamos y cuáles son las variables que nos permiten conocer? En la realidad, nosotros trabajamos en el laboratorio. Hay uno de mis estudiantes, trabaja con foraminíferos, estuvo haciendo un análisis de los que habíamos encontrado en la laguna de Términos, en Campeche, hace muy pocos años, para compararlos con los materiales que se colectaron hace 60 años y ver qué modificaciones se habían dado en los últimos 60 años. El artículo está en proceso y en muy poco tiempo ya lo mandaremos para su eventual revisión crítica
y modificaciones en su caso para poder salga publicado en la Revista Mexicana de Biodiversidad. Entonces, los foraminíferos son acuáticos, podemos encontrarlos en ambientes salobres o marinos, tienen, como ya lo había comentado, una pared de carbonato de calcio, el citoplasma está en el interior, salen sus filamentos anostomados, que son parte de su citoplasma, y entonces se forman como filópodos realmente, pero podemos encontrar diversos de ellos que están con esta parte teñida en rosa, que nos demuestra que el organismo estaba vivo a la hora de la colecta. Entonces, tanto estos que se han presentado y se han preservado fundamentalmente como extraordinarios indicadores de la edad del Cretácico tardío, aquella época en la que termina abruptamente con la caída del aerolito y la pérdida de los dinosaurios, como toda la evolución que han tenido en el terciario. Podemos decir que de las 66 especies que hay, podemos tener un acercamiento casi de menos de 1.000.000 de años a través de todo el Cenozoico. Aquí hay nada más una muestra de todos los diversos formas que pueden tener. Los foraminíferos tienen una diversidad biológica extraordinaria, una compleja estructura arquitectónica en el interior. Nosotros hemos tenido la oportunidad de utilizar tomografía computarizada y ver el interior y la manera en la que están dispuestas las cámaras, como utilizando métodos no invasivos en este momento, porque antes se empezaban a pulir y se iba devastando hasta que podíamos ver las cámaras, su disposición y sus características. Los foraminíferos es, por así decirlo, el grupo más famoso que hay dentro de la micropaleontología. El segundo grupo, que por su abundancia y por sus modos de vida podemos encontrar, porque se puede hacer algo que con los foraminíferos es muy difícil, que es la codepositación sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo momento se depositaron tanto en ambientes lacustres como en ambientes marinos. Y cuando vienen los procesos de acarreo y transporte, puede ser que especies que estaban viviendo cerca de una humedal o que estaban viviendo cerca de un lago o puedan ser transportados por las corrientes de los fluidos acuáticos y depositarse en ese mismo momento en lugares donde tenemos un ambiente marino. Entonces podemos ver las condiciones que había tanto en el ambiente de agua dulce como en el ambiente marino. Este es un ejemplo que estas partes son los que encontramos en el Golfo de México, fundamentalmente, que son muy abundantes en toda la plataforma continental, y estos que están aquí arriba, pues estos de agua dulce. Este es uno que es el más grande de los ostrácodos, un cipridópsido, y que tiene un rostro y que además tiene bioluminiscencia, y los podemos encontrar fundamentalmente en ambientes como el Mar Caribe. Una de las cosas que podemos nosotros darnos cuenta es que tienen quitina. Entonces, como buenos crustáceos que son, cuando hacen la muda, se queda un poco del carbonato de calcio, pero se queda el exoesqueleto y toman los materiales del ambiente que los rodean y precipitan los carbonatos para formar su estructura protectora. Evidentemente que si hay algunos componentes de carácter químico que sean tóxicos, a la hora de que están formando el caparazón, estas partículas de componentes químicos tóxicos forman parte de su caparazón y se pueden estudiar y darnos cuenta las condiciones de la calidad del agua en las cuales pudieran estar. Entonces, esta presencia pues nos ayuda a comprender mejor que son muy diversos. Tienen aquí esta lámina en la cual vemos que son la diversidad morfológica que pueden tener. Vienen desde el Paleozoico, y en el Paleozoico y el Mesozoico
son grupos diferentes a los que durante el Cenozoico se van a desarrollar, entonces son muy buenos indicadores de edad, muy buenos indicadores del ambiente sedimentario, muy buenos indicadores de la contaminación de los cuerpos de agua. Y por ejemplo, este que está aquí en el rincón, este tiene estos tubérculos que no sé si los alcancen a ver, les preguntaría si los ven, este que está en la letra O. Sí, sí se ven. Bueno, esos son tubérculos fenotípicos. Eso quiere decir que la población en su conjunto no los presenta con una distribución siempre constante, sino que los forma cuando hay concentraciones menores o mayores de salinidad, y entonces estos tubérculos fenotípicos son muy buenos para demostrarnos o para mostrarnos que hubo cambio en las condiciones de salinidad y que provocaron que el organismo hiciera o formara ciertas estructuras que les permitían o bien guardar las concentraciones de sales de carbonato que pudieran necesitar, o bien porque tenían otro tipo de presencia en su lugar. Pero vean ustedes, son llenos de puntos, retículos, espinosos, lisos, con costillas, son una belleza realmente. Bueno, a mí siempre me han llamado mucho la atención los ostrácodos y es creo que en el grupo taxonómico que más he publicado desde hace algunos años. Los cocolitofóridos son marinos estrictamente, son muy pequeñitos, forman una estructura como si fuera una pelota de fútbol, ahora que por suerte nos dejaron descansar a todos, que ya no le cambio al canal y veo puro fútbol y fútbol y fútbol, pero esta se llama cocósfera. Y esta esfera, que aquí hay otra, que este es pentagonal, esta se parece más a una pelota, estas esferas están formadas por pequeños cocolitos. Entonces aquí tienen ustedes aumentos de ellos, y vean ustedes, aquí parece un botón que tuviera dos orificios, aquí es solo un orificio, pero en otros pueden llegar a tener 4 orificios, y entonces imagínense formando una cubierta que protege y por la cual están saliendo fundamentalmente, como son algas, están saliendo por ahí las células, los cilios, con los cuales, o los flagelos, mejor dicho, con los cuales se mueven. Tienen pigmentos fotosintéticos, son muy abundantes en los blancos riscos de Dover en Inglaterra. Todas esas características de todos esos depósitos blancos, blancos, blancos que hay ahí están formados casi en su totalidad por cocolitofóridos, lo que nos demuestra su extraordinaria capacidad de reproducción y abundancia. Y llegan a ser tan abundantes que desde el espacio se ve aquí un bloom de estos cocolitofóridos que evidentemente que cuando mueran todas estas cocósferas y todos estos cocolitos pues van a estar depositándose en los sedimentos. Aquí hay hetero, holo y nanococolitos, porque hay unos que son extraordinariamente pequeñitos, más grandes. Aquí podemos ver la evolución que han tenido y los procesos de biomineralización con sus innovaciones a través de los últimos 200 millones de años. Entonces, sí quisiera yo mencionar que su actividad fotosintética y su cloroplasto pues es de gran ayuda para poder ver estas blooms que podemos encontrar muchas veces cerca de Inglaterra, en muchos lugares del mundo los hay, pero llega a ser tan abundante la cantidad de dióxido de carbono y óxido nitroso que pueden estar sacando, que son factibles que produzcan lluvias en lugares en los cuales se precipitará el agua que se está formando como si fuera un spray sobre la superficie del agua, y entonces tenemos lluvias que son totalmente atípicas en el océano, producto de la actividad química y fotosintética que tienen estos ejemplares. Unos que son realmente muy importantes, pero que en México tenemos muy poca representación, desconozco si en Colombia hay buenos depósitos del Paleozoico, son los conodontos.
son como pequeños dientecillos que cuando yo estudié todavía en los años 60 la maestría y las materias del doctorado, nos dimos cuenta que no sabíamos a qué grupo pertenecían y lo único que sabíamos es que eran de fosfato cálcico. Entonces dijimos, bueno, si son de fosfato cálcico tienen que ser de origen de los vertebrados, porque los invertebrados son los que van a tener carbonato de calcio, ya sea como calcita o como aragonita, y los vertebrados pues tenemos fosfato cálcico. Entonces, al tener fosfato cálcico deberían ser de algún grupo que tenía que ser utilizados cerca de la zona faríngea, que es la que a veces se podía encontrar, porque desde el punto de vista de la posición que tenían en el estrato, siempre los encontrábamos en uno y en el otro lado, es decir, siguiendo el plano de simetría bilateral. Entonces, para el Paleozoico son extraordinariamente importantes. Desgraciadamente aquí tenemos muy pocas evidencias de estos ejemplares y en las últimas investigaciones se ha podido comprobar que los conodontos pertenecen a un grupo que evolucionó desde los cefalocordados, los tunicados, los ciclóstomos, los ostracodermos y los gnecnostomados, donde por aquí ya saben ustedes que andan los que se encontraron después ya saliendo los Archaeopterygi, como puede ser la Timeria, y son un grupo particular de organismos que estas son las relaciones que tienen desde el punto de vista filogenético, y vean ustedes cómo se ha ido desarrollando las técnicas con microscopía de barrido, con el uso de estas máquinas que sacan en 3D los modelos matemáticos que se pueden obtener, cómo se pueden teñir cada uno de ellos y al irlos analizando poder saber la estructura que tenían. Estos son 400 micras, imagínense el tamaño que pueden llegar a tener y lo que se ha podido a partir del 2011, o sea, en los últimos 10 años es que esto se ha desarrollado de manera sustantiva y significativa. Nosotros hemos iniciado también el estudio de algo que encontrábamos en sedimentos del terciario fundamentalmente, y que son de las estructuras de equilibrio que tienen los peces. Entonces hay 3 pares de estructuras. Uno se llama la pili, que está en el utrículo, otro se llama la jena, que ahí forma el asterisco, y los que están en el centro, que es el sagita. Se llaman sagita porque parece una flecha. Evidentemente que deben ser parientes cercanos del desarrollo que tuvieron. Tenemos todavía la información suficiente, pero con el estudio de estas partes del sistema auditivo de los peces, pues les ayuda fundamentalmente no solo al equilibrio, sino también a escuchar ciertos sonidos que los ponen en alerta porque vayan a ser atacados por algunos de sus depredadores. Entonces, el 10% de la matriz de aragonita está compuesta por materiales traza que reflejan la química del agua circundante del pez, pero tiene carbonato de calcio como aragonita. Son muy buenos para indicarnos por ejemplo, si las focas, los lobos marinos y todos estos mamíferos, pues qué tipo de comida están teniendo. Entonces, con algunos problemas con los pescadores que querían terminar con los que les estaban quitando parte de su fuente económica, entonces al utilizar el estudio de las heces fecales, los otolitos resisten el tracto digestivo. Entonces, como son de fosfato cálcico, salen del cuerpo del organismo y podemos saber cuál fue la dieta que tienen y cuál sería, si son o no los culpables. Pueden ser muy buenos indicadores desde el punto de vista arqueológico, zoogeográfico, y muchas veces la cabeza del pescado
o del pez que se atrapa no se come porque tiene poca carne, entonces dejaban caer los restos en algunos lugares, y lo que nos pueden ayudar todavía a preservarlos son estos otolitos, y son muy buenos bioindicadores de la calidad del ambiente. Aquí tenemos algunos de los que estamos estudiando en la zona del Pacífico de México. Este sirvió para que una de las chicas que está ahí en el laboratorio se recibiera de licenciada en Ciencias de la Tierra. Es una carrera que se ofrece en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y en la que tengo la oportunidad de dar cursos. Y ahí podemos ver sus características, tanto de su excisura, como del rostro, como de todas las partes que nos ayudan a reconocerlos. En el instituto tenemos microscopía de barrido y microscopía de otros tipos de transmisión con cámaras muy potentes y objetivos que nos permiten sacar unos buenos detalles de estos ejemplares. Estos son los radiolarios, y una de las chicas quiso ponerles una animación. Ahí la pueden ver de un radiolario cómo se va moviendo para ver la estructura que tienen de la microsfera, y lo que podemos ver es que tienen una estructura por dentro, luego otra que está creciendo, y así sucesivamente. Todos estos espinas, todos estos tablas de sílice, porque permite que tengamos 4 cubiertas que lo protegen, una roja, una amarilla, una verde, una azul. Es decir, que estos organismos van aumentando los radiolarios. Lo que podemos encontrar es que tienen sí, bueno, ¿qué organismos? Algo está pasando con el sonido. Alguien Se escucha como duplicado. Bueno, entonces tienen sulfatos de estroncio, son muy abundantes en el sedimento marino, ya que los encontramos después de la capa de compensación profunda, que lo que disuelve son los carbonatos de calcio. ¿Me siguen escuchando, Leonardo? Sí, profe, te escuchamos bien. Ok, bien, ya vamos a terminar. Entonces, esta diversidad que podemos ver aquí de todos los radiolarios, estas características, pues los encontramos fundamentalmente en todos los mares. En los mares del Pacífico son más abundantes, son muy buenos indicadores de masas de agua, responden muy bien a factores de temperatura, y podemos ver también que otros con sílice, de los cuales hay muchos investigadores en el instituto que trabajan por el aspecto de la productividad orgánica, pues son de ambientes marinos, dulceacuícolas, y pues son los principales productores que hay en las redes tróficas de los océanos. Finalmente, las diatomeas nosotros las encontramos tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y al igual que ustedes en Colombia tenemos acceso a los dos mares. Entonces son realmente importantes desde el punto de vista de poder determinar momentos de calor y momentos de frío en el registro fósil a través de los últimos 3.600 millones de años. Algo que son extraordinariamente hermosos, por así decirlo, y perdonen la expresión que parece un poco ridícula, son los briozoarios, que presentan carbonato de calcio y calcita, vienen desde el Ordovícico, viven en zonas de aguas más turbulentas. Otros, cuando viven en aguas turbulentas, viven incrustados. Cuando están viviendo en aguas que no tienen tanta agitación, son generalmente verticales, como los que podemos encontrar o podemos ver en la pantalla, y son muy sensibles a los cambios ambientales. Podemos observar aquí algunos de los que hemos tenido la oportunidad y que estamos estudiando ahora. Estamos en el inicio comparándolos con las muestras que obtuvimos del Golfo de México, cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, con muestras que hemos obtenido en los límites del estado de Guerrero con Oaxaca,
en el Pacífico, porque pues hay una coincidencia muy grande entre estos géneros y pues al ser bentónicos, aunque tienen larvas planctónicas, pues nos van a poder determinar si tenemos a los mismos géneros o diferentes para cada uno de ellos. Granos de polen y esporas, desgraciadamente no los estudiamos, pero son importantes y quise decirles que formaban parte también de esta gama de grupos taxonómicos que incluye la micropaleontología, y lo que ya se está haciendo es, por un lado, estudiar biología evolutiva y paleoecología para conocer las tendencias, las adaptaciones y las líneas filogenéticas desde el Fanerozoico hasta el reciente, a partir tanto de la explosión llamada del Cámbrico, que es más bien una expresión de los procesos de fosilización. Entonces, le mandaré a la doctora la presentación para que la comparta con ustedes y vean cómo algunos hacemos biología evolutiva, otros características de tropicales y neotropicales, y lo que se está aplicando para ver cómo se forman las secuencias sedimentales por efecto del Niño y por efecto de los cambios climáticos a través del tiempo. Nos están dando una reconstrucción de la superficie de las aguas, tanto con los foras como con los radiolarios. Y ya casi para concluir, esto es muy interesante y lo quise poner por el tipo de estudios que ustedes hacen de biología evolutiva marina, porque aquí tenemos especies, son 65 clones de truncatulinoides en 12 localidades del Océano Atlántico y el Mediterráneo. Entonces, estos como trompitos, estas cosas negras que están aquí, tenemos 4 especies. Las que están hacia abajo tienen enrollamiento a la izquierda, las que están hacia arriba tienen enrollamiento a la derecha, y aquí tenemos las que han colectado en las Bermudas, todas pertenecen a la especie 2, en el Mediterráneo, la especie 2, a la altura de las Islas Canarias tenemos la misma especie, pero en la medida en la que vamos pasando ya de esta secuencia, enfrente de Brasil y Argentina, no solamente va a cambiar si están girando hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, sino un mayor número de clones de los mismos genotipos de Globorotalia truncatulinoides. Entonces, esta relación entre la biología, la geología, la genética, la modificación morfológica y el estudio de los ambientes sedimentarios. Entonces, con los ostrácodos, pues estamos haciendo, ya se los había yo dicho, estudios de análisis evolutivos, de cuáles han sido los grupos que se han encontrado, y pues realmente lo que más hacemos también aquí nosotros es determinar los ambientes sedimentarios, en dónde están, y las asociaciones que podíamos encontrar en costas de marea rocosa, en estuarios, en lagunas y desembocaduras de agua salobre, en plataforma continental, en aguas profundas, aquí enfrente de un cañón que está en Ensenada, en Baja California, o en la parte de la plataforma con arenas gruesas, lo que encontramos en el Pacífico mexicano. Entonces, ¿cuáles son las áreas en las cuales estamos trabajando? Pues básicamente en biocronología y bioestratigrafía tenemos un grupo muy importante de colegas que hacen paleoceanografía, o sea, el estudio de las corrientes de los océanos y los factores ambientales a través del tiempo, estudios de deterioro ambiental. Sirva esta plática para decirles que hoy recibimos la aceptación ya de un artículo que va a salir publicado en una de las revistas más importantes de contaminación ambiental y que habla sobre el efecto de las sustancias químicas en frente del Golfo de México y de los derrames de hidrocarburos y la presencia de microplásticos. También estamos estudiando el neógeno de los mares del país para ver cómo han evolucionado nuestras líneas de costa y la determinación de la capa mínima de oxígeno. Pues todos estos 5 grandes líneas de investigación
Si alguno de ustedes llegara a interesarse, llegara a tener interés, pues con mucho gusto respondería yo a sus inquietudes. Buscaríamos la forma de que a través de los medios que hay ahora de presencia no virtual, sino presencial, yo el semestre pasado tuve un alumno que vino de Antoquia, una universidad que está ahí, Mateo se llama, me acuerdo bien de su nombre, extraordinario alumno. Y finalmente, pues quiero decirles que ahí está nuestra página, que tenemos también una página de Facebook que se llama Aquagio. O sea, si quieren ustedes entrar, ahí subimos información, mini videos, cosas que pueden ser de interés. Este soy yo y todas estas son mis niñas. Bueno, este joven era el novio de esta muchacha y él se metió a la foto, salió a la foto, pero todas estas son las chicas que están en el laboratorio trabajando con nosotros. Algunas de ellas ya, estas tres que están aquí ya tienen la maestría, estas tres chicas que están aquí ya tienen el doctorado, y bueno, pues ahí estaremos a sus órdenes. Espero que esta plática y la información que les di no los haya agobiado demasiado, pero si quieren saber de fósiles, pues tenemos una que se llama paleobiología, y si quieren saber de asuntos acuáticos, pues tenemos Aquagio. No es un loción, ni mucho que se le parezca. Tiene nombre de loción, pero no lo es. Pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, profesor. Entonces quisiera ahora en este momento abrir la sesión a preguntas y estoy viendo cómo van escribiendo las preguntas en el chat. Entonces, la primera pregunta que quisiera darle al profesor es Angélica, que dice que tiene una pregunta con respecto a la distribución de los briozoos, que si estos pueden estar en ambientes marinos marginales tipo estuarios. Así es, sí los hemos encontrado en la laguna de Términos en el Golfo de México. Hemos encontrado, son alargaditos casi todos ellos, y los que hemos visto y hemos recuperado están cerca de la zona. La laguna de Términos tiene dos bocas, una que es uno donde se descargan muchos ríos, y del otro lado es una donde el efecto de las mareas se hace sentir con más fuerza. Los hemos encontrado en los dos, pero con mayor abundancia en la zona de la boca de marina. Perfecto. Andrea, Ahora tengo una pregunta de Andrea. ¿La está viendo? Sí, profesor. Sí, ahora la veo. Bueno, evidentemente los ciclos de Mikhail Milankovitch son uno de los grandes aportes que tuvo este matemático para la ciencia. En los corales se puede muy bien, con las terrazas de corales, en el Caribe se pueden estudiar muy bien. Piensa en función de que los microfósiles tienen periodos de vida muy cortos. Al tener periodos de vida muy cortos, puede ser que en unos 100 años puedas tener cuando menos en un año puedes tener 4 aproximadamente, en 100 años ya tenías 400 generaciones, y pues muchos de ellos van a estar respondiendo a los factores del medio ambiente. Los ciclos de Mikhail Milankovitch utilizan varias, es decir, hay de 100.000, 42.000 y veintitantos mil tiempos para que se puedan ir expresando, y normalmente los tienes cada 100.000 años, y cuando juntas serían hasta 400.000 años cuando vendrían a estarse expresando, cambiando esta etapa de desplazamiento a través del Sol y el albedo y todos los factores que están. Creo que podemos reconocer ciertos eventos o ciertos momentos que hubo aguas frías y que hubo aguas calientes, y poder estar dándonos cuenta cómo fueron cambiando las secuencias a través del tiempo. Con el niño
lo podemos hacer con mayor precisión porque son evidencias que tenemos de los últimos 100 años. Pero para basarnos para Mikhail Milankovitch, yo lo siento que los tiempos son demasiado amplios como para poder decir si se dan o no. En la imagen de la genética viste cómo va cambiando con respecto a la posición geográfica que pueden llegar a tener. Pero habría que buscar si alguien ha estado estudiando los ciclos de Milankovitch con referencia a los microfósiles. Que yo conozca, no. Los microplásticos, la persona invitada. Bueno, he de decirte que en este instante en la unidad académica de Mazatlán están estudiando algunos microfósiles, fundamentalmente de foraminíferos, que viven cercanos o adheridos a los microplásticos. Les sirven como substrato a muchísimos ejemplares. Evidentemente que cuando el ejemplar muera, va a ir y si cae en el sedimento, pues va a arrastrar consigo al microfósil, pero son los tamaños de los microplásticos, algunos de ellos son de nanómetro y evidentemente que copépodos o algunos crustáceos, cuando los ven y se alimentan de los foraminíferos o de los ostrácodos, pues van a ingerir estas pequeñas partículas de los microplásticos, pero sí tienen esa posibilidad que sí podemos determinar en este momento si el interior del citoplasma presenta o no microplásticos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Y Fernanda, Si no, yo quisiera... Ah, sí, Fernanda, a siga ver, por favor, profesor. sí. Bueno, hay una revista que se llama Fundamental, que si me mandas, ahí está mi correo electrónico, es raulgio@cmarl. Si no, la doctora te lo puede dar, Fernanda, porque nosotros hicimos un trabajo sobre los ostrácodos que había en el Golfo de México y en el Mar Caribe, y con muchísimo gusto te hago llegar una copia de él. Ahora, ¿qué tan diferente es la diversidad marina entre uno y otro? Ah, caray, esa es una muy buena pregunta. Todo depende de dónde es donde se conoce más lo del Caribe que lo que está en el Golfo de México, desgraciadamente. Entonces, la cantidad de especies que se han descrito para el Caribe es más grande y podemos decir que tiene mayor diversidad, pero lo que no podemos olvidarnos es que nos hace falta mucho por conocer de la diversidad que hay en todo el Golfo de México, porque se conoce Flower Banks, que está enfrente del estado de Texas, se conoce algo de las Bahamas. Nosotros hemos trabajado la bahía de Campeche y las zonas cercanas al arrecife de Veracruz, pero no hay una parte considerable del Golfo de México que no hemos estudiado. Y con el problema que tenemos es que a veces, por las condiciones tan particulares de esta cuenca cerrada como es el Golfo de México, la disolución de los carbonatos es mucho mayor y al disolverse los carbonatos, las conchas de quitina son muy frágiles y con mucha facilidad se fracturan a la hora de que sacamos los materiales. Uy, Paula, es así que es una pregunta como para poder empezar nuevamente las glaciaciones y todos los cambios que se podrían dar en los océanos en estas épocas. Ahí sí creo que la respuesta nos llevaría varias horas. De que se puede, pero es una pregunta realmente muy, muy llena de información. Sí nos llevaría muy, muy un buen rato estar hablando de esto porque no es
estamos en un periodo interglacial y acuérdate que cuando cambia el nivel del mar en un periodo interglacial, en el último, puede cerca de 120 metros. Entonces puso en contacto muchos bloques continentales que no lo hubieran estado y que actualmente ya se perdieron, y con la deglaciación que hay ahora, pues va a haber zonas de inundación que van a evitar que puedan pasar de un lugar a otro, pero que los componentes del Caribe y el Pacífico van a quedar como especies vicarias, y entonces vamos a tener otro tipo de análisis que podamos hacer. Pero tu pregunta es así como para preparar una tesis de doctorado. Bueno, ¿alguien más tiene alguna Maestra, otra pregunta? Ok, bueno, yo sí tengo, es más como una curiosidad. Y cuando usted estaba hablando sobre los microfósiles, particularmente aquellos de carbonato de calcio, me surgió la duda con respecto a si ustedes han encontrado escleritos de octocorales. Yo trabajo con nidarios, particularmente con octocorales, y ellos como son nidarios blandos, su cuerpo principalmente es blando, solo tienen estas pequeñas espinitas, por así decirlo, que son los escleritos sí, sí, de sí. carbonato de calcio en forma de calcita o aragonita, dependiendo de la especie, pues no dejan mucho registro fósil. Entonces siempre he Así pensado es. que los escleritos podrían ser como un indicio fósil de aquellas especies, pero no sé si ustedes han encontrado si es común, no es común. Fíjese que no, y mire que yo he tenido la oportunidad desde que me involucré yo hace muchos años me involucré en un laboratorio, que era el laboratorio de ecología de foraminíferos y micropaleontología, y estábamos en el Instituto de Geología, y tuve oportunidad de estudiar muestras de diferentes lugares que nos llegaban, tanto del Golfo de México como del Pacífico, en aquella época más de la zona litoral y de las lagunas litorales. Todavía nos, no nos abocábamos a estudiar las grandes profundidades de los océanos porque no teníamos las plataformas de investigación como actualmente tenemos dos barcos de investigación oceanográfica, uno que está en Mazatlán para estudiar todos los mares del Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de Tehuantepec, y otro en el Golfo de México para estudiar el Golfo y el Caribe. Pero yo no recuerdo si los he visto en láminas a estas estructuras de los corales blandos, pero la verdad es que no los he visto. Y si mal no recuerdo, los corales blandos son un poco más de aguas más profundas y más tranquilas, ¿no? Bueno, Pero realmente yo los no, tenemos a todo tipo de profundidad y en todo tipo de aguas, pero sí era como una duda si de pronto los había visto. sí, hexacorales sí hay, hasta hemos Sí. encontrado algunos pequeñitos que estaban queriendo crecer y que fueron arrastrados y llevados a la playa, pero de ellos, perdón, no recuerdo haberlos visto, pero es una buena, ahora que regrese, es una buena pregunta para buscarlos. Así como para darle a uno de mis estudiantes un título de tesis sobre cambios morfológicos, fisiológicos y genéticos de los fósiles con respecto a las glaciaciones. Dios mío, me encantó, Gracias, me Paula, por encantó, la idea. me encantó la pregunta. Sí, 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 sí. complicado. Bueno, Sí, doctor, sí, sí, me muchísimas encantó. gracias. No sé si algún otro participante tenga una pregunta. Un minutico más. Si no, pues yo Bueno, creo que con eso damos por ok, terminada la muchísimas sesión. gracias Gracias a por su usted. invitación, y qué Bueno, bueno que pudimos conectarnos. Y se acuerdan lo que le dije, lo único que temo es que aquí con estos problemas de la conexión, los que estaban más espantados son mis hijos, los menores, dijeron con cara de espanto, se fue el internet. no, pero todo estuvo muy bien. Muchas gracias por Bueno, la presentación, por el seminario. Para todos los interesados, ya ahí está el correo donde pueden contactar al doctor. Ojalá lo contacten y se dan cuenta que hay muchas oportunidades también de un posgrado.
Entonces, por favor, anímense y contacten al profesor. Con Creo que mucho hay una gusto. pregunta adicional de Caterine. Y quisiera saber que los microfósiles encontrados en humedales de agua dulce, fundamentalmente, sí se pueden estudiar de la misma fórmula, de la misma forma, en manglares, cenotes. Hay artículos ya publicados de los cenotes, tenemos también pocos, pero lo que sí hay una estudiante que está en el Simvestab Mérida, que hizo el estudio de los ostrácodos que corren desde Ría Lagartos, que está en la plataforma carbonatada ahí de la península de Yucatán, hasta Cabo Catoche. Y entonces encontró cosas realmente muy, muy interesantes que permite identificar algunas especies del Golfo de México y del Caribe. Y con uno de mis estudiantes también, si me mandas un correo te lo mando, hicimos un análisis de los ostrácodos que había en la zona de transición entre la biozona que le hemos llamado del Golfo de México y esta zona intermedia con el Caribe, con ostrácodos. Con mucho gusto, si me recuerdas, te hago llegar la publicación. Desgraciadamente, el disco donde tengo todas mis publicaciones se quedó en la UNAM y ahora estamos transmitiendo desde casa, así es que tendrían que esperar un poquito para que yo les haga llegar los artículos que pudieran ser de su interés. Profe, de parte Sí, de los estudiantes del semillero de investigación, queremos darle las gracias por prestar su tiempo para realizar esta charla y queremos también decirle que estamos prestos también a cualquier aporte que nos quiera hacer, a cualquier colaboración, estamos completamente abiertos pues muchísimas para ustedes gracias, también. Leonardo. Ahí espero que las chicas quieran mandarme su correo para que yo les pueda reenviar los artículos que me estén solicitando. Y que tengan una excelente tarde.